Bienvenidos una vez más al diálogo con del Instituto Cervantes en Bremen, organizado por el propio Instituto Cervantes, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín, DESFAO, la Asociación de Profesores de Español en Alemania, y LIS. Como todos sabéis, todos nuestros seguidores que estáis ahí siguiendo el proyecto de Diálogos en este Instituto Cervantes, hemos tenido ya a lo largo de estos 2 años invitados y profesores expertos de español como lengua extranjera, como Ruiz Campillo, el profesor Ruiz Campiño, la profesora Olga Estevez, la profesora Neusans, Elena Verdía, y hoy tenemos el honor de poder presentaros un diálogo con Daniel Casañ y José Ángel Medina. Sabéis que los diálogos forman parte del seminario permanente de profesores de español de las instituciones que os he mencionado, de los cuales podréis acceder en nuestra página web a todas las actividades que organizamos. También os quiero recordar que estos diálogos los encontráis también en el canal de YouTube del Instituto Cervantes en Bremen. El profesor Daniel Casañ es profesor de análisis del discurso en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es doctor en didáctica de la lengua y ha publicado más de 15 monografías, 100 artículos, capítulos de libros sobre la lectura, escritura y didáctica de la lengua. Ha sido profesor y conferenciante invitado en más de 30 países en Europa, América y Asia. Le damos la bienvenida. Benvingut, profesor Casañ. También tenemos con nosotros a José Ángel Medina. Es doctor en Psicología Social, es profesor de Psicología Social y de los grupos en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. También trabaja en la Cooperación de Intervención Social Iniciativas CSE, donde se dedica a la formación, acompañamiento, facilitación y creación de grupos en el ámbito social, cultural y educativo. Es al mismo tiempo coordinador del Grupo Cooperativo Tangente de Madrid. Es autor, junto a Fernando Fembranos, del libro Grupos Inteligentes. También contamos con la excepcional presencia del asesor técnico de educación de la Embajada de España en Berlín, Miguel Presa, a quien damos también la bienvenida en su primera participación en estos diálogos Él, como he dicho, trabaja en la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín, es licenciado por la Universidad de Valladolid en Filología Hispánica y Anglo-Germánica, doctor en Filología Germánica, lector de español en la Universidad de Kassel, profesor asociado en diferentes universidades como la de Sevilla, Valladolid, y es profesor de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas. También contamos con la presencia también por primera vez de un jefe de estudios del Instituto Cervantes que no sea del de Bremen. Inauguramos también con este diálogo la presencia de otros jefes de estudios, compañeros de este Instituto Cervantes que desarrollan sus labores en otros institutos Cervantes. Pedro Navarro Serrano es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, experto universitario en L de la Universidad Complutense de Madrid, máster en L por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona. Ha sido traductor de libros para la editorial Síntesis y coautor de diversos materiales didácticos para la editorial Edextra. Ha escrito artículos de didáctica en diferentes programas en Europa, Brasil, Colombia, Canadá y la India. Precisamente, Pedro Navarro es el jefe de estudios del Instituto Cervantes en la India. Y también no quería dejar de presentaros a la moderadora de este diálogo que es jefe de estudios en funciones del Instituto Cervantes en Bremen. Nuria Esteban es licenciada en Filología Hispánica y Filología Alemana por la Universidad de Valencia. Es profesora de este Instituto Cervantes y ahora jefa de estudios en funciones. Anteriormente fue jefa de estudios en los Institutos Cervantes de Bremen y Múnich. Su labor profesional se centra en la docencia, especialmente en el ámbito universitario, el desarrollo curricular y la formación de profesores. Sin más, queridos seguidores de los diálogos aquí, en esta sala, y fuera de aquí, os doy la bienvenida y sin más doy la palabra a la profesora Nuria Esteban. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y bienvenidos todos.
Para mí es un enorme placer estar aquí en esta mesa para hablar con todos vosotros de gestión del aula y dinámica de grupos. Es el tema que hoy nos ocupa. Es un ámbito esencial en la labor docente. Y me gustaría comentar, porque gestión del aula es un campo muy vasto, es un campo muy amplio. El marco de la charla de hoy va a ser todo lo que tiene que ver con la gestión del aula en cuanto a los aspectos de dinamización del aula. Y también todo lo que tiene que ver con la dimensión social y cultural también que tiene el aprendizaje, ¿no? Se dice que el aprendizaje se construye en la interacción social, entonces parece lógico que el aula, que es donde aprendemos, sea también un espacio de interacción social. Esta es una idea importante. Y otra cosa que se dice también es que somos profesores de lengua, pero más allá de eso somos profesores también de alumnos, somos profesores, como decíamos antes, somos profesores de sujetos sociales y somos profesores de grupos. Entonces, esta idea es importante y va a enmarcar el debate de hoy. Y para empezar, me gustaría pediros a todos una pequeña aportación a modo de introducción respecto a la cuestión de cuánto debe tener un profesor de experto en lengua y cuánto debe tener de gestor y de técnico de la enseñanza. Y qué competencias, qué habilidades, qué actitudes destacaríais de lo que lo hacen un buen gestor de la clase, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta inicial o una aportación inicial, y a partir de ahí iniciamos un debate sobre lo que vaya surgiendo. Daniel, ¿quieres empezar? Claro que por favor? Sí, con gusto. Pues yo creo que quizá pueda ser incluso más importante en estos momentos la capacidad del docente de poder empatizar con sus alumnos, de poder ser sensible a sus necesidades, a sus intereses, a sus estilos de aprendizaje, y su capacidad de poder construir buenas situaciones de aprendizaje en el aula, que sus conocimientos lingüísticos, porque sus conocimientos lingüísticos los puede suplir con muchas ayudas que tenemos hoy en la red, que antes no estaban, también es cierto, y en cambio todo lo que es el saber hacer de la interacción en el aula, eso es mucho más complejo, ¿no? En cualquier caso, bueno, el perfil que tenemos los docentes de lengua es normalmente de un filólogo o un lingüista o un traductor, alguien que sabe mucho de lengua, y la formación inicial que tenemos sobre cómo gestionar un grupo, cómo interactuar con una persona, no está al mismo nivel, ¿no? No está al mismo nivel. Puede ser lo mismo que le ocurre a un médico, que puede saber mucho de medicina, mucho de laboratorio, mucha cirugía, pero luego sabe comunicar, sabe interactuar con el paciente, pues ya no tanto. Sí, yo creo que en la experiencia diaria en el aula, y nosotros sobre todo como jefes de estudio lo vemos mucho, cuando observamos clases, lo que quizá yo noto más es que los docentes cada vez saben más elegir buenos materiales, es decir, que la cuestión de la elección de los materiales está bien solventada, y también cada vez los profesores saben mejor cómo enhebrar las actividades en una secuencia lógica. Lo que sí que en la observación y luego después en fases posteriores de retroalimentación, en lo que más énfasis yo estoy haciendo los 2 últimos años, y recuerdo que también no solo en la India, sino también en Brasil, en Belo Horizonte, es en la falta de conocimiento sobre agrupaciones en clase y dinámicas. Y el problema de no saber hacerlo, de no tener un catálogo de diferentes tipos de agrupamientos y tipos de dinámicas, es que hace que las clases primero sean en primer lugar más aburridas, pero sobre todo que algunas actividades
que están bien diseñadas pierdan el potencial didáctico que tienen. Realmente creo que es una de las labores que parece como más sorda, porque no tiene un impacto directo más que en la clase, pero digamos que institucionalmente no sale de la clase, pero es una de las labores o facetas de la formación que creo que tenemos que desarrollar más. En mi caso particular yo siempre cuento que yo tampoco sabía absolutamente nada de dinámicas, pero ya llegué a la universidad sabiendo dinámicas, porque antes por casualidad había sido monitor. Bueno, por casualidad, por necesidad, había sido monitor de campamento, de aquellos campamentos americanos que todos conocéis de las películas. Y bueno, en realidad yo luego fui traduciendo a terminología aquello que me enseñaron y aprendí aquello de la interdependencia positiva y otros conceptos, las agrupaciones en plenario, las parejas móviles, después de haber practicado y de haber visto que eso funcionaba. Y me parece muy interesante la visión que se tiene un poco en la lingüística, en la enseñanza de lenguas anglosajona, y es que una actividad si aburre y si no funciona, no tenemos que buscar la disculpa de que es porque los alumnos no atienden o son naturalmente aburridos o están desmotivados. Aquella idea que tienen de que el cliente siempre tiene la razón, a veces es negativa, pero en la enseñanza es muy buena, porque dicen, si no funciona, algo te ha faltado, algo has hecho mal. Y generalmente yo, en la experiencia de la observación y la retroalimentación, lo que veo que falta más es una variedad en el repertorio de agrupamientos y de todo esto que estamos llamando gestión de aula. Sí, yo quería, para empezar, como lanzar dos ideas, además de abundar en lo que han dicho Daniel y Pedro. La primera idea es, si le pregunta a un profesor o a una profesora cuál es su objetivo, ¿no? Pues lo más probable es que te diga pues que mi clase aprenda, ¿no? Pero aprenden ellos y ellas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que aunque están en un grupo, como que cada quien va a aprender. Aprender es un acto íntimo que tiene lugar dentro de cada persona, ¿no? Con lo cual, la labor del profesorado está muy cerca, no tanto de producir el acto de aprendizaje, sino de poner las condiciones idóneas para el aprendizaje, ¿no? Y dentro de esas condiciones están las condiciones colectivas, las condiciones grupales de encuentro, de interacción, de muchas opciones que tiene el trabajo en grupos. Trabajar en grupos tiene ventajas y dificultades. Es como cualquier herramienta, ¿no? Los grupos son más creativos, son más intensos, resisten más, luchan mejor, y sin embargo pues tienen algunos problemillas, ¿no? Que hay que resolver. Gran parte del trabajo de gestión del aula radica en colocar las condiciones de manera que las ventajas suban hacia arriba y que los inconvenientes queden abajo, porque si no hacemos nada, o sea, si tú no haces nada, en el grupo se manifiestan los inconvenientes de forma automática y las ventajas no lo ves. Basta con preguntarse de cuántas reuniones de trabajo he salido yo contenta, diciendo, uff, qué bien, y de cuántas he salido diciendo, oh, madre mía. Sí, o sea, si no haces nada, los inconvenientes afloran. Tienes que hacer algo para que no funcionen tanto y para que esas ventajas se vislumbren, ¿no? Y en eso consiste gran parte de la idea. Por ahí sí. Ahora lo dejo. Yo quería dar la respuesta desde el resultado, desde los resultados que he tenido yo, que he observado a lo largo de mi vida profesional. Yo empecé dando clase en Alemania cuando llegó el método comunicativo. Mi formación ha sido clásica, o sea que todo esto que estáis aprendiendo ahora vosotros en másteres, etcétera, yo no la tuve. A mí me exigían saber lengua y cultura e historia del país correspondiente. En todos estos años, yo he observado que en aquella época de finales de los 80, yo tuve la suerte de estar al lado de un autor del método del Deutsch Aktiv, el profesor Neuner de Kassel. Entonces era la época de la comunicación, del método comunicativo, ¿no? Y se pensaba que era la solución para lo que estábamos esperando tanto tiempo con libros aburridos. Por fin llegó la solución. Desde aquella época hasta ahora ha habido gente
que he aprendido alemán, también español, para extranjeros, con diferentes técnicas, siempre buscando un buen clima en clase, lógicamente, ya en aquella época, o sea que lo que estamos haciendo ahora, intentando crear situaciones favorables de aprendizaje, no es nada nuevo. Yo creo que hasta Ortega y Gasset, que estuvo de rector en Marburg, también lo deseó en su época, ¿no? Entonces, pienso que desde el resultado, con el método actual, de todas estas condiciones favorables, en mi opinión, no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, en aquella época, finales de los 80, había gente que aprendió mucho español, habría gente que aprendió un poco menos y hubo gente que no aprendió nada, con condiciones más o menos favorables, o sea que casi como actualmente. En aquella época tuve ocasión de dar clase pues, en situaciones de aula totalmente distintas ahora. La demografía era distinta y concretamente, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, pues no se podían hacer grupos, porque era una especie de anfiteatro, había 80 personas en clase. Pues, allí era imposible, ¿no? ¿Aprendió algún alumno sevillano alemán? Seguro que sí. ¿Cuántos? Muchos acabaron la carrera. Entonces, quiero decir que incluso en condiciones bastante desfavorables hay gente para todo, ¿no? Pero que todos intentamos pues, mejorar y hacer lo mejor posible pues, para conseguir un poco de dinámica de grupos y favorecer esa corriente, ¿no? Muchas gracias también, Miguel. Sí, por seguir un poquito hablando de grupos, seguro que alguno de vosotros ha escuchado en la sala de profesores que algún compañero diga, mira, tengo dos grupos del mismo nivel y hago lo mismo con los dos grupos y en uno está funcionando muy bien, aprenden con éxito, están muy contentos en clase y en el otro los veo muy desmotivados. Entonces, no sé si os ha ocurrido esto alguna vez. Sí, es muy habitual. Yo no recuerdo tanto esa frase como tengo un grupo bueno y uno malo. Bueno, digamos más resumido, ¿no? En uno me aburro mucho y en el otro me divierto mucho. Sí, yo creo que eso lo que señala es que la docencia de una lengua, como cualquier otro intento de aprendizaje, pues tiene unas claves, tiene unas guías y luego tiene unos ejes por los que tienes que trabajar para adaptarlo, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, los de la A1 bien, pero tengo un B2. Sí. O sea, bien es cierto que cuando tienes éxito es estoy haciendo esto y me está saliendo muy bien, Sí. y cuando no tienes éxito es estoy haciendo éxito, pero están desmotivados ellos, ¿no? Digamos como que es un mecanismo de defensa del ser humano que pues yo voy bien, los demás me ponen zancadillas, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de adaptación. Decía Pedro antes que vamos viendo cosas en los campamentos o en la educación no formal, en muchos sitios que se van importando. Yo, que no soy de este gremio en absoluto, sí que no sé nada de enseñar una lengua, como no va a quedar como soberbio, lo puedo decir. O sea, yo desde que estoy en contacto con el profesorado de español, en un sentido amplio, sí que observo que es uno de los colectivos de la docencia que tiene como mayor permeabilidad, ¿no? O sea, como que escucha primero y valora después. Mientras que, por ejemplo, el profesorado de secundaria, al menos en España, es bastante menos permeable, ¿no? Que primero tienes que hacer una demostración complicadísima de que las cosas funcionan y luego ya veremos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que no vale para uno vale para otros. Entiendo que también la experiencia cultural de trabajar en un sitio o en otro, con un tipo de alumnado o con otro, también cambia mucho las cosas, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de que no hay recetas mágicas, ¿no? Bueno, la interacción en el aula es multifactorial, en el sentido que hay muchos aspectos, ¿no? El nivel de competencia inicial que tienen los alumnos es uno, la motivación es otro, y solemos hablar de eso, pero luego hay 1000 factores, ¿no? O sea, cómo estamos anímicamente, qué tipo de
de relaciones sociales se establece dentro de un grupo, de un pequeño grupo, dentro de una clase, ¿no? ¿Cuál es la historia de este grupo? Todo eso determina el mejor o peor éxito que pueda tener una actividad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy bueno, por un lado, que el profesorado tenga la capacidad de tener planificada una clase, de tener ordenado cómo hay que gestionar según unos estándares pedagógicos una determinada tarea, pero luego también tienes que estar muy sensible, muy preparado y tener un plan B, un plan C, un plan D y estar siempre como con todos los sentidos preparado, ¿no? Porque en cualquier momento puede cambiar todo. Sí, el diferente resultado de una misma planificación de clase a veces puede depender evidentemente de la formación de los alumnos. Yo por primera vez en mi vida me estoy encontrando con que dependiendo del horario, la formación de las salas tiene más chicas, sobre todo por la mañana, y en el caso particular de la India, por la noche casi no hay chicas. Con lo cual eso es un cierto desafío para los profesores y en particular para las profesoras, llevar la misma planificación de clase que han hecho por la mañana con un grupo de estudiantes que son bastante más solidarias con la profesora y más participativas, que igual por la noche, cuando los alumnos, además de salir del trabajo, estar cansados, pues bueno, hay una serie de condicionantes culturales que hacen que no sean tan partícipes. Entonces, evidentemente los resultados van a ser diferentes y lo son en cada uno. No hay dos clases iguales. Sí. Pero yo creo que nuevamente tenemos que ser autocríticos, igual tomar tan en valor aquel grupo que ha funcionado como sobre todo aquel que no ha funcionado, porque igual nos está diciendo cosas que objetivamente no están bien en la planificación. ¿Sí? Sí, porque en efecto yo creo que la clave, cuando alguien dice tengo dos grupos a unos y con ellos hago exactamente lo mismo, uno está funcionando, el otro no, la clave es no puedo hacer lo mismo con los dos grupos porque seguramente son grupos distintos, ¿no? Hay una frase que introduce un libro que coordina Javier, creo que es Javier Ávila, que me gustó mucho, una frase de Balzac que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces creo que es un poco la clave, ¿no? Sí. No, yo quería meter solo un matiz entre la técnica y el arte, ¿no? O sea, que entonces llevar un grupo es una técnica, es una serie de herramientas que tú pones una detrás de otra y funcionan, ¿no? Una versión más mecánica, o el arte, ¿no? Que tiene que ver con los dones, con el talento. No, yo es que no sirvo para llevar grupos, ¿no? Y así te lo quitas de encima, ¿no? Entonces me gusta meter una metáfora que es la de la artesanía, ¿no? La artesanía que es, yo tengo una técnica, por ejemplo, sé trabajar la madera, sé utilizar las herramientas con las que se trabaja la madera y cómo se hacen los bajorrelieves y los altorrelieves, pero con eso no hago nada, tengo que tener una idea, tengo que adaptarme a la madera, si es más dura, menos dura, si es Navidad hago renos, si me voy a vivir a México pues hago otra cosa. O sea, quiero decir que por eso la idea de artesanía no es un arte, o sea, no es un don, pero tampoco es una mecánica, ¿no? De manera que si tú haces esto va a pasar esto, sino que es como una mezcla de ambas en la que tú observas, dices, uy, aquí, bueno, y luego lo que dices tú, que es, imagino que el A1 bueno y el A1 malo, uno es a las 5 y otro es a las 6, bueno, pues a las 6 ya está más cansado, a empezar, o sea, y es más fácil que no, o sea, que sí que es cierto que uno también cambia con el asunto. Yo creo que igual una metáfora que puede valer es que en realidad no es una cosa que se haga entre un grupo y un profesor, sino que podemos considerar que somos un conjunto de jazz y tenemos técnicas y tenemos una serie de patrones melódicos, pero no hay una vez que, no sé, John Coltrane cuando estaba con Miles Davis grabase 2 veces el So What igual. O sea, cada una de las grabaciones son diferentes,
Y como cada una de las clases son naturalmente diferentes, porque los alumnos son diferentes y nosotros también hemos cambiado porque igual estamos cansados o hemos aprendido un truco a lo largo del día o una idea que queremos aplicar. Entonces, no sé si vale, pero quizá que tenemos que pensar en que la clase es un montón de nodos, una serie de nodos, cada alumno es un nodo. No existe un solo nodo que sea el grupo, no son en India, en Nueva Delhi son 15 nodos más uno y esos 16 nodos están interactuando. El resultado es siempre diferente, porque lo único que en las dos clases que tú has dicho es igual es uno de ellos, pero los otros son diferentes. Entonces hay que saber improvisar. Poco sería, ¿no? Hay que intentar ser como Coltrane, saber tener buena técnica, pero también saber improvisar. Sí. Yo creo que la cuestión de la flexibilidad que mencionáis es en el fondo la capacidad de adaptación a las distintas motivaciones que tienen los alumnos. Y en ese sentido, sinceramente, yo a veces me siento superado, porque yo tengo un grupo, me asignan un grupo el lunes a las 6 de la tarde. En la universidad, en la Volkshochschule o en la escuela de idiomas. Y ese grupo yo no le conozco. Vienen de distintas situaciones culturales, lingüísticas, etc. Yo no sé por qué estudian alemán o español. Y recuerdo un año, cuando yo regresé de Berlín, en el 2008, tuve un grupo de español para extranjeros que me superó totalmente. Porque no venían, como yo estaba acostumbrado, todos eran de Alemania, no eran todos alemanes, ni mucho menos, eran dos. No todos eran universitarios. Entonces eran de Brasil, que casi me entendían todo, aunque era A1, eran de Ucrania, eran de China, algún coreano y algún japonés, totalmente superado. Y algún chino. No me enteré hasta el final del curso cuál era el segundo apellido y el nombre, no lo tuve claro. Cuando parecía que lo tenía claro, era el nombre. Ah, vaya, entonces, no, era el apellido. No me enteré hasta el final. Toda esa situación me superó. Yo no conocía a los alumnos. Yo no tuve tiempo de preguntarles ¿por qué estudias alemán? Puede ser por razones personales, por razones de superación personal, por razones profesionales, por razones académicas. A mí me supera eso como profesor. Yo soy profesor de lengua y quizás de civilización, pero yo no soy ni juez, ni fiscal, ni psicólogo en clase. Yo no tengo esa formación, yo no la tuve. Yo no sé si ahora vosotros podéis presentaros y saber discernir muy bien lo que necesita cada alumno, teniendo además en cuenta que al final y al fin y al cabo la evaluación es individual. O sea que podemos tener muchos grupos y muchas condiciones favorables y benévolas de clase y muy propicias. Al final lo que te pide la escuela, lo que te pide el ministerio es una evaluación individual, de tal manera que cuando yo y cuando hacemos en mi escuela evaluaciones orales por parejas, para mí es un conflicto casi de conciencia, porque yo sé, ahora se presentan dos amigos, Pedro y Pablo. Pedro, muy motivado, sabe mucho, Pablo, la mitad. Y van a hacer un diálogo ahora aquí, ¿y cómo evalúo yo ese diálogo? Y han funcionado en clase, han trabajado en clase bastante bien. Entonces quiero decir que toda esta situación, cuando el ministerio te pide resultados al final, te pide resultados concretos de notas concretas. Y te pide además que cuentes cuánto has visto del temario que estás asignado y que estás obligado a ver. Es decir, llego exactamente hasta la lección 15 y eso es lo que quiere saber el jefe de estudios. No le cuentes que tú has hecho en clase muchos ejercicios y que un diálogo fue muy bueno y después cambiamos las mesas y después aquello funcionó muy bien. Eso no lo quiero oír. El diálogo, el temario oficial del ministerio es el que es y en intermedio 1 tiene estas lecciones, estos contenidos gramaticales y esto es lo que hay que ver. Miguel aludía a yo creo que es un aspecto, él decía no somos psicólogos, ¿verdad? Pero en la actualidad metodológica sí que se ve como uno de los grandes pasos que hemos dado en cuanto a metodología en los últimos años, el hecho de que los profesores de L hayamos empezado a beber de otras fuentes, ¿no?
como por ejemplo el de la psicología o de la psicopedagogía o de la neurolingüística, etc. Entonces, sí que me parece un reto que tenemos todos el hecho de hemos recibido poca formación en ese sentido. En efecto, hemos recibido mucha formación respecto a, pues, no sé, como expertos en lengua, eso sí, pero ¿cómo formarnos? ¿Dónde formarnos? En ese sentido, me gustaría preguntaros si vosotros os habéis podido formar, habéis recibido algún tipo de formación en ese sentido, en los aspectos sociales, en los aspectos más que tienen que ver con la psicopedagogía, que al fin y al cabo también son determinantes, ¿no? y decisivos en el éxito del aprendizaje. Bueno, pues en lo personal yo fui muy afortunado y pillé un programa avant la lettre, o sea, antes de que existieran los másters de formación de profesorado y específicamente ningún estudio de enseñanza-aprendizaje de lengua 2, pues un programa de formación de la Generalitat, del Gobierno Autónomo de Cataluña, con los que entonces eran las autoridades del Consejo de Europa para el proyecto Langues Vivantes, con Tony Fitzpatrick, John Trim y toda esta gente. Y estuve formándome 2 años. Entonces, parte de todo lo que yo sé viene de aquí, ¿no? Específicamente en el ámbito de la gestión de tareas, a mí lo que me iluminó muchísimo fue un curso totalmente complementario, ¿no? O sea, de un profesor norteamericano que trabajaba en ESADE. ESADE es como la escuela de negocios top, ¿no? en Barcelona, ¿no? Y que fue el introductor del aprendizaje cooperativo en España. Como mínimo publicó el primer artículo que yo conozco sobre aprendizaje comunicativo en España, que se llamaba Louis Barnes. No me acuerdo ahora, es terrible. Louis Barnes creo que era. Que murió ya hace tiempo, ¿no? Entonces aquel curso fue como una epifanía, ¿sabes? En el sentido aquel que muchas cosas que a lo mejor yo había visto en otros profesores, Lou Barnett, ¿no? Ya me acuerdo ahora, pues que había visto en otros profesores o que había experimentado, o incluso podía hacer yo, pero no sabía. Lo de la ¿Cómo se llamaban? Exacto, la interdependencia positiva, esto y lo otro, pues entonces todo cobró sentido, todo quedó iluminado, ¿no? Entonces, desde aquel día me hice un fan del aprendizaje cooperativo y lo he ido sacando, ¿sabes? Aquello que haces una actividad y no sabes por qué, te queda grabada y luego vas sacando todavía más petróleo de aquella actividad, ¿no? Y vas bebiendo y, bueno, pues así fue en mi caso. Sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta 2 elementos. Uno ya lo mencionaba Pedro, que es que la formación en grupos, por decirlo de una forma muy general, es bastante pobre, pero en todos los sentidos, o sea, en salud, en enfermería y en medicina, en psicología. O sea, en psicología la formación de grupos se reduce prácticamente a un cuatrimestre en todo un grado. En la parte social, educación social, trabajo social, bueno, en casi todo lo que tiene que ver con grupos, la formación es bastante pobre. Y en segundo lugar, vivimos una cultura, al menos la que podríamos llamar occidental, capitalista, que no promueve la lógica colectiva, sino más bien lo contrario. O sea, bueno, casi todas las soluciones para la vida son unipersonales y ya está. Entonces, de repente, pues llegamos aquí y decimos, esta clase es colectiva. Y a uno dice... Terror, no, pavor, horror. Si mi madre me ha preguntado toda mi vida qué nota has sacado y luego me preguntaba ¿y qué nota ha sacado el otro? O sea, era como para comparar y ahora resulta que somos todos uno y eso me parece muy difícil, ¿no? En mi caso, yo provengo de los movimientos de educación no formal, ¿no? Que aunque Pedro le llama campamentos americanos, está bien, sí que es cierto, de lo mismo, pero sí, no, pero sí que es cierto, no formal. Sí que es cierto que muchas de las cosas que ahora se están utilizando en educación, por suerte, en la educación no formal se conocen anteriormente con otros nombres, ¿no? Pero junto al aprendizaje cooperativo está el aprendizaje y servicio, está el trabajo por proyectos
eso, digamos, en la educación no formal, en la calle, en los grupos juveniles, incluso en algunos grupos de carácter deportivo, se ha venido utilizando, ¿no? Y ahora, por suerte, pues hay gente que lo coge, lo adapta, lo hace bien, investiga su utilidad y dice, esto funciona, pruébese, ¿no? Yo vengo de ahí, luego además me dediqué a ello académicamente, ¿no? Eso sí, ya lo he dicho, con un cuatrimestre por año. Luego la dedicación está donde está, ¿no? O sea que ese es un poco como el lugar. Yo creo que los lugares donde se hacen grupos siempre dan pistas, ¿no? La propia familia, ¿no? O sea, ¿quién no ha colocado a su familia en una cena y ha dicho, no, espera, vamos a cambiar los lugares, tú ponte con este y le das palique, pues, y luego coges un grupo y pones a la gente con menos nivel con la demás o a la gente de más nivel junta, o sea, es lo mismo, pero... Y todo lo que se saca de esos grupos es susceptible de ser utilizado, yo creo. Sí. No, bueno, yo solo quería decir que no fue metafóricamente un campamento, sino que tuvo lugar en Pensilvania, en Estados Unidos. Y para daros un ejemplo, la idea de la interdependencia positiva, que es la cooperación y la competencia, primero parte de la identidad de grupo, y la identidad de grupo es que hay una cabaña, voy a ser muy breve, y cada una tiene un nombre y tienes que además, junto al resto de las personas, hacer un dibujo, una plaquita con el nombre. Recuerdo que nosotros éramos las ardillas, the squirrels. Y durante todo el campamento no hacías nada más que competir con otras cabañas y colaborar. Y yo luego, como en otras cosas me ha sucedido, fui a ponerle a eso un nombre y me enteré que eso lo había sobre todo acuñado Kagan y Slavin, y es la interdependencia positiva y la creación de identidad de grupos. Y cada una de las actividades que nosotros hacíamos, como se hacen en un montón de sitios y también se hacen en, pues no sé, yo diría ahora, porque lo conozco perfectamente, la Escuela Popular de Prosperidad en Madrid, hay un montón de ONGs del mundo del asociacionismo donde son muy innovadores. Y yo también antes he estado en Brasil, y en Brasil pues el tipo de educación que se está ofreciendo en proyectos digamos de voluntariado es increíblemente innovador. Pero lo que quería decir es que las actividades también eran en sí pues actividades en las que veía agrupaciones y dinámicas que luego he venido a saber el nombre que tenían. A mí me sucedió eso por un lado, pero luego también me sucedió por la vertiente de filología inglesa, porque realmente la metodología que utilizamos es una traducción literal de conceptos que vienen de la lingüística anglosajona. Pero al margen de donde vengan, lo que creo que tenemos que pensar es que es un repertorio de técnicas que nos valen, que nos sirven mucho y que necesitamos dominar, porque si no, pues no sé, yo siempre hago una pregunta básica, es, a ver, la mayor parte de las actividades de tu libro no te dicen qué agrupación tienes que utilizar, y si tú no lo enuncias, la agrupación universal por autonomasia o por defecto es que los alumnos lo hagan de forma individual, porque además estamos entrenados a hacerlo de forma individual. Y muchas actividades, si las hacemos de ese modo, estamos perdiendo muchísimo potencial. Con lo cual, si nosotros no hacemos un extrañamiento brechtiano, ¿no? De, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque nosotros tenemos unas actividades, pero todos los alumnos nos van a acabar haciendo las clases o las actividades de forma individual. Y, por ejemplo, en la parte de la evaluación, pues van a esperar que la referencia y autoridad en la evaluación siempre es el profesor. Pues que sea el profesor el que corrija, y no que hagan otras correcciones igual mucho más creativas, como que sean en parejas o en grupos de alumnos que unos se corrijan a otros. Es decir, nada de eso puede suceder si nosotros no sabemos que puede suceder, si a veces lo hemos observado y si lo visualizamos como una posibilidad. Y creo que no es solo por el fetichismo de hacer cosas nuevas, sino porque es que el rendimiento es mayor. Es decir, los estudiantes aprenden más cuanto más trabajo tienen. Una de las ideas básicas que manejamos en el Cervantes de Sao Paulo, que es un Cervantes que para mí fue muy formativo, era que
el trabajo del profesor y el de los alumnos son dos vasos comunicantes. Cuanto más haga el profesor, indudablemente menos va a hacer el alumno. Y el alumno necesita trabajar, porque cuanto más trabaja, más posibilidades tiene de aprender. Sí. Voy mirando el reloj porque me gustaría tocar otro punto con vosotros, que es el que tiene que ver con toda la dimensión social y cultural del aprendizaje. Cuando yo llegué a Alemania, pues me encontré en clase situaciones para mí inesperadas desde el punto de vista social o cultural, intercultural. Los alumnos bebían en clase, los alumnos comían en clase, ensalada o pasta, sacaban su tupper, los alumnos se descalzaban en clase, cosa que a mí me chocaba mucho, o traían al perro a clase o al final de la clase, en lugar de aplaudir, golpeaban la mesa, ¿no? A mí me chocaba mucho estas diferencias, estas situaciones sociales, y seguro que todos las habéis vivido en clase. Y me gustaría bueno, preguntaros cómo gestionáis vosotros estas diferencias. Adaptándote, ¿no? Yo creo que la metáfora del camaleón es la más adecuada, en la que según dónde estás te vas adaptando, ¿no? Yo recuerdo la epifanía que he mencionado antes en aprendizaje cooperativo, que fue en un salón, toda una semana, un curso intensivo, ¿no? Desde el campamento, ¿no? Un contexto informal. Pero una cosa que era muy clara allí es que era extraordinariamente competitivo. En grupos de alumnos, como has citado, ¿no? Pero siempre un grupo estaba compitiendo con otro, ¿no? Y lo importante era ganar al otro, ¿no? Y te daban una medalla y la gente aplaudía cuando te daban la medalla, ¿no? Entonces esto no me gustó nada, y dije, mira, nosotros no somos tan competitivos, ¿no? Y entonces lo saqué toda la parte más competitiva del aprendizaje cooperativo, yo creo que lo he ido eliminando, ¿no? Porque yo creo que nos sentimos más a gusto en un contexto en el que sabemos que hay evaluaciones, ¿no? Y que nos van a medir, y nos van a poner una nota, ¿no? Pero también valoramos otros componentes más humanistas de la colaboración, de la compenetración, de la complicidad entre el grupo, ¿no? Pues sí que es cierto, como antes ha mencionado Miguel, que tenemos unos sistemas de evaluación de lengua muy individualistas, ¿no? Los certificados son exámenes individuales, etcétera, ¿no? Pero quizá también porque el tipo de certificaciones y de exámenes que tenemos está muy adherido a una tradición del pasado, ¿no? Pero claro, cuando nosotros tenemos que elegir, por ejemplo, un profesor nuevo, un estudiante nuevo, un colaborador nuevo, la competencia que tiene en las lenguas es importante, pero también la capacidad que tiene de empatía, de trabajo en grupo, de colaboración, de implicación, ¿no? Que son cosas que son más difíciles de medir, quizá de una forma más cuantitativa, pero que evalúas, ¿no? A través de medios más cualitativos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que, bueno, que quizá algunos sistemas de evaluación son todavía excesivamente individualistas, pero que esto va cambiando. Por ejemplo, los portfolios que se manejan son portfolios evaluados por el alumno, en el que hay producciones del alumno, pero la selección que se hace de los trabajos está mediada también por otros elementos del entorno. Esta es la idea de un portafolio, ¿no? Que tú muestro como arquitecto lo que yo he hecho para que vosotros podáis ver el tipo de casas que he construido y podáis decidir si os interesa mi estilo, ¿no? Esta es la filosofía de un portafolio, un instrumento de evaluación mucho más socializado, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá pues el futuro es ir hacia esta línea. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos un sistema más o menos generalizado, que es el sistema de normas, ¿no? El problema de las normas es cuando no funcionan, ¿no? O sea, que decir que en una aula pone pues prohibido comer en clase, hasta que ves a alguien que está así como escondiéndose y comiéndose un sándwich muy escondido. Entonces te acercas, oye, y te dice, mira, es que trabajo hasta las 3.
tengo clase a las 3:15 y salgo de clase a las 9. Y entonces tú dices, ¿y qué obligo yo a esta persona? A no comer. O sea, entonces, bueno, pues se puede comer, o tú sí, o... digo que utilizamos las normas y luego pues las vamos moviendo un poco según nos pasa. También quiero decir que yo estoy completamente de acuerdo con Daniel, es decir, que a quien tiene que cambiar, quien tiene que mimetizarse, está claro que es el profesorado, y creo que esa mimetización tiene que ser hasta cierto límite. O sea, que es... Me toca adaptar a todos los niveles y a todas las culturas y a todas las personalidades de un grupo de 20, sí. Me hago panadero. Sí. Entonces es como... No, yo lo que hago es elimino la motivación por competición y dejo la de cooperación. Y es una decisión que tomo, no la tomo a la ligera, no la tomo porque me apetece, sino que si tomo decisiones sobre qué oferto a mi grupo, aunque eso haga salir a algunas personas de lo que esperan o de lo que están acostumbrados, pues es parte de la oferta educativa que yo propongo. También leo mucho y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que ahí hay que tenerlo en cuenta. Y luego yo, al respecto de la evaluación, sí que creo que el examen como concepto, cuando se inventó, pues los exámenes debían ser una cosa que evaluaba por igual al alumnado y al profesorado, ¿no? Es decir, sirven para saber cuánto he aprendido yo y también un poco para saber cuánto has enseñado tú, pero nos hemos ido escondiendo un poco, ¿no? Y ahora ya solo evalúan el aprendizaje del profesorado, del alumnado, ¿no? Entonces yo creo que tener en cuenta que la evaluación te incorpora un poco a ti también, te lleva a otros sistemas de evaluación, más parecidos al portfolio o a otros formatos que incorporan lo que decíamos al principio, cuáles son las condiciones que tú has creado para que la gente que tienes delante aprenda, ¿no? Independientemente de sus orígenes, ¿no? Yo creo que ahí, no en mi caso, pero aquí seguro que hay gente que ha vivido un montón de situaciones en las que no sabías ni qué hacer, ¿no? Porque dices, pero ¿ahora qué hago yo, no? Perdona, del mismo modo que existe una evaluación muy individualista, puede existir la evaluación por proyectos es mucho más colectiva, porque los proyectos o las tareas y los proyectos son por sí pues trabajos colectivos, trabajos que se realizan en interacción y que implican a varias personas, con lo cual hay alternativas, es decir, igual que hay alternativas, por ejemplo, al exceso de competitividad a través de la creación de nuevos badges, de nuevas como premios, el premio al más solidario, ¿no? Ahora hay como todo un surtido de diferentes premios que se dan porque realmente lo que comentas ya se dieron cuenta hace bastante tiempo de, oye, tenemos que parar un poquito este tren. Y entonces que dijeron, pues vamos a hacer el más solidario, el que más enseña a otra persona, es decir, que hace las veces como de profesor auxiliar. Y respecto a la evaluación, yo creo que, no sé si es exactamente este tema, pero claro, si piensas en la gestión de clase y lo que quieres es que la gente trabaje en colectivo, eso se hace no solo en la presentación de la actividad, que sobre todo hemos trabajado hoy, las instrucciones, en la realización, sino también en la evaluación. Y hay formas de evaluación que invitan a que muchas más personas trabajen. Y yo creo que es lo que más nos puede solucionar. Además, los profesores siempre se quejan, o nos quejamos de que tenemos que corregir muchísimo. Y cuando un profesor a mí me viene con esta queja, siempre digo, pero a ver, haz evaluación cruzada. O sea, te dan un texto, dáselo para que lo corrija otro. Y los portfolios, hay una serie de portfolios digitales en las que ahora muchos se colocan las tareas, por ejemplo, en Facebook, por decir una red social, y hay una parte de la nota que es la realización de esa tarea y otra la evaluación colectiva de esa tarea. Entonces, creo que a cada una de las pegas que encontramos, el colectivo de profesores es suficientemente creativo como para intentar darle soluciones, ¿no? Sí. En mi opinión, creo que tiene mucho que ver con el nivel de escuela o de centro educativo en el que se están impartiendo las clases, ¿no? No es lo mismo una universidad de élite, donde los alumnos tienen que tener un rendimiento a los pocos meses, o una Volksschule. En la Volksschule se puede experimentar, se puede hacer la clase como quiera, se puede evaluar o incluso no evaluar. ¿Por qué? Porque las expectativas, digamos, casi laborales o personales son muy distintas y muy dispersas, incluso a veces inexistentes.
Hay mucha gente, por ejemplo, es comparable con la Escuela Oficial de Idiomas en España, donde muchos alumnos van realmente a conocer gente allí y no tanto a aprender alemán, porque ¿qué va a hacer una persona en paro con 50 años para sacar el C1 de alemán? ¿Qué expectativa tiene? Ninguna, es una motivación de superación personal. Entonces va a la Escuela de Idiomas a conocer gente y me parece muy bien. Entonces eso decide bastante todo el sistema de evaluación, de grupo, etcétera, donde el profesor ha ido delegando funciones que en un principio no estaban previstas. O sea, que él era profesor de lengua y ahora resulta que es una especie de pacificador en clase, si son alumnos muy revoltosos, de coordinador en el mejor de los casos y, como dice Daniel, de curador en el futuro, que posiblemente va a ser. Y desde mi punto de vista, yo como alumno, si ahora hago un juicio y echo la vista atrás de cómo actuaría yo ahora si tuviera 20 años o 25, iría a la escuela de idiomas, iría a la Volkshochschule, iría a la universidad, sabiendo que si voy, que invierto media hora para ir y media para volver, una hora, en el mejor de los casos, no es mucho, pero bueno, más o menos una hora. Una vez a la semana, hora y media. ¿Y qué me voy a encontrar allí en clase? Que va a haber grupos de trabajo y voy a decir, quizá en hora y media, 10 frases en francés. Y para las 10 frases que digo en francés, si voy 2 veces a la semana, que serían 20 frases, invierto 3 horas de 3 horas para 20 frases en francés. Con los medios que hay ahora, yo me lo pensaría mucho. Me lo pensaría mucho, sí, sinceramente. Y no es que quiera echar piedras contra mi profesión, porque yo, claro, en el futuro... Todavía no está bien. Todavía no sabemos... ¿Sí? Que no, me parece muy relevante la pregunta. Todavía no conocemos ningún estudio que demuestre que alguien puede aprender íntegramente en contextos informales, en línea, una lengua desde cero. Pero probablemente es posible hacerlo. Otra cosa es que sea extensible a todos. Yo me animo con ello leyendo la biografía de Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya. No sé si conocéis, que es una cosa alucinante, porque claro, de Schliemann solo hubo uno, ¿no? Que aprendió pues en 4 meses neerlandés, etcétera, y aprendía, como decía Daniel esta mañana, con los que repiten las escuelas coránicas, era el método de Schliemann, que decía que aprendió ruso leyendo y aprendiendo de memoria textos en ruso con un profesor judío. Una cosa que hoy día será verdad, ¿no? Y debe ser verdad porque tenía negocios en San Petersburgo. Entonces eso casi es decisivo, que casi es seguro que fue verdad, ¿no? Aún no se hace así, ¿eh? Es decir, la enseñanza con un plenario coral que se hace en muchos países en Asia, y entonces tú le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, es que te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, ese es una de las... el recordatorio, ¿no? el registro del histórico de experiencias previas que han tenido los estudiantes opera totalmente. Sí. Bueno, vamos a ir ya poco a poco terminando, pero en fin, como cierre sí quería mencionar algunos aspectos que han salido. Vemos al profesor entonces como más que como un experto y poseedor de conocimientos y conocedor de técnicas, como un gestor del aula, ¿no? Y como moderador de situaciones comunicativas, como un gestor de la convivencia en clase y también como un ingeniero de puentes entre las culturas, ¿no? La cultura de sus alumnos y su propia cultura. Y bueno, el alumno en clase es un agente social y es un hablante intercultural. Y ya para terminar, quería preguntaros, desde vuestra experiencia como profesores de lengua a lo largo de vuestra carrera, si podéis recordar algún momento memorable que vivisteis en clase relacionado con este aspecto social y cultural del aprendizaje. Algún momento memorable, ¿no?
Yo, por ejemplo, he vivido varios momentos memorables cuando tienes en clase, por ejemplo, una pareja o un matrimonio. Y se da. Bien, y entonces te das cuenta de que uno tiene más dificultades que el otro, ¿no? Y te das cuenta, y es entrañable, ver cómo el otro se pone a echarle una mano, ¿no? Yo me pregunto si es el amor o si es algo más fuerte todavía, algo más fuerte, como una capacidad que yo creo que tenemos todos, que es la capacidad de enseñar. El marco de referencia habla de la capacidad de aprender como una que todos poseemos, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de enseñar, ¿no? Entonces eso sí que es un momento que a mí siempre me parece entrañable cuando sucede en los cursos, ver cómo los unos a los otros echan una mano. La fuerza del amor para aprender idiomas, ¿no? Todos sabemos que es muy poderosa. A ver, yo si tuviera que citar una experiencia, quizá recordaría mis inicios como profesor, que fue con un grupo, ¿no? Con un grupo después de esta especie de formación especial que tuvimos. Entonces estuvimos como 3 años trabajando juntos como grupo, y una cosa que hacíamos mucho y que es donde aprendí muchísimo, cuestiones de gestión del aula, es que hacíamos observaciones, nos hacíamos observaciones entre nosotros. O sea, dábamos una clase y siempre había algunas personas que estaban observando la clase, ¿no? Y entonces hacíamos pues puestas en común después de las observaciones y comentábamos: esto ha ido bien, aquí se han confundido. Un poco lo que hemos hecho esta mañana, ¿no? Pero en una clase real, una clase completa, ¿no? Y yo creo que fue el momento en el que aprendí más cuestiones de dinámica de aula, ¿no? Porque es, incluso ahora, muchos años después, pues tienes la oportunidad de asistir a distintas actividades y te sorprendes porque descubres una manera alternativa de hacer algo totalmente básica que no se te había ocurrido durante mucho tiempo, y que ves a la otra persona que lo hace de una forma pam, que dices: pero ¿cómo es posible que no se me hubiera ocurrido hacerlo así, ¿no? Y entonces, o sea, a gestionar el aula se aprende sobre todo estando en el aula y viendo cómo lo hace la gente que tienes al lado. Es muy difícil leyendo y viendo vídeos. Sí, hay un aforismo de un libro que publicaron hace 2 años una profesora de español de Salamanca. No recuerdo el nombre, pero me gusta mucho una frase que tiene, que dice que poco a poco ha ido traicionando todos los enfoques y metodologías, y solo ha sido fiel a los trucos, ¿no? Y yo, bueno, cuando hacemos los cursos de formación inicial, siempre me gusta decir este aforismo porque me parece que funciona. Yo he aprendido trucos y he aprendido realmente, como dice Daniel, observando. Y cuando uno empieza, pues siempre busca una figura, busca pues unos mentores, unos tutores. En mi caso fueron sobre todo profesores, el grupo, un sujeto colectivo, que fue el grupo de profesores colaboradores que entramos hace ya muchísimo tiempo en el Cervantes de Sao Paulo, y sobre todo recuerdo a 2 profesores a los que vi y yo dije: yo quiero hacer esto en clase. Y bueno, como esto parece las dedicatorias de la radio, pues diré los nombres. Un profesor es Martín Russo, que ahora está en la Universidad de Sao Paulo. Entonces él estaba en la PUC, en la Universidad Católica, y la otra, digamos, que es como una de mis grandes pues maestras del ELE, que es Nuria de la Torre, que ahora mismo es profesora del Cervantes de Estocolmo. Y hacíamos mucha observación y experimentábamos cosas y pensábamos, vamos a intentar que los alumnos en cada una de las fases de una actividad sean ellos los protagonistas, hagan cuanto más mejor. Y por ejemplo, Nuria al final acabó haciendo resultado de ese, por ejemplo, exploración sobre los dictados, acabó haciendo un blog muy bonito que se llama dictadosl.blogspot. Yo diría que esos son los momentos en los que he aprendido y
Y bueno, aquello que aprendí luego lo he aplicado y lo he intentado transmitir, ¿no? Gracias. Bueno, yo no es memorable, pero me pasa todos los años. Yo todos los años tengo una asignatura que se llama Psicología de los Grupos y todos los años pregunto, son alumnos y alumnos españoles, ¿no?, en la universidad. Entonces les pregunto, siempre les digo, bueno, como estamos en una clase de grupos, ¿qué os parece si hacemos los exámenes en grupo? ¿No? Entonces miran raro y entonces yo les explico, digo, no, os doy un examen a cada 4, lo rellenáis entre las 4 personas y yo lo corrijo y luego doy la misma nota a los 4. Venga, ¿quién está dispuesto? Entonces, como lo cuento así como una novedad y tal, pues se animan, ¿no? Y yo, venga, que levante la mano quien participaría en esto. Y levanta la mano como el 80%, ¿no? Medio sonriendo, ¿no? Va a estar muy bien esa asignatura. Y entonces le digo, mantened la mano los que estáis de acuerdo en hacer esto, si los grupos los hago yo. Y entonces hace el 80% de los que había levantado la mano. Y yo siempre pregunto, ¿y esto? Bueno, que depende de quién te toque, ¿no? Quiero decir, lo que quiero contar con esto es, esto también es la gente que nos llega, ¿no? Que nosotras y nosotros tenemos la conciencia de que estamos haciendo cosas de interés, pero la gente que llega viene con sus prevenciones, ¿no? Y muchas veces hay que insistir para que de alguna manera comprueben pues, que así se aprende o que así les va bien o que así están en mejores condiciones para estudiar o muchas otras cosas. Pero sí que yo estoy a favor de lo de la dinámica de grupo, sería absurdo decir otra cosa, pero no siempre es tan sencillo, ¿no? Sino que hay que a veces que trabajar un poco más. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, y yo, a mí no me ha pasado nada memorable, pero sí me ha perseguido un pensamiento desde que empecé mi vida laboral. Y es, tanto en Alemania como en España, siempre me han considerado como el portador, como el portavoz de ese país. Ejemplo, en el golpe de Estado del 81, yo tenía clase y ¿qué? ¿Y ahora qué? Bueno, yo estaba aquí, yo no estaba en España, ¿no? Y ahora con la crisis en España y dando clases en España de alemán me dice, ¿qué? ¿La Merkel qué? Y es una cosa que yo casi nunca sé qué decir. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿No? Yo no tengo nada que ver con Merkel. Es una cosa que me han hecho responsable o portavoz de esa cultura como... un poco como crítica, claro, no, más bien como crítica, y eso siempre me ha casi molestado. Bueno, pues tenemos que terminar ya. Yo solamente quiero agradecer a todos vosotros que hayáis participado en esta mesa y que hayáis venido desde Nueva Delhi, Barcelona, Madrid y Berlín para estar con nosotros y hablar sobre gestión del aula. Y también agradecer al público vuestra atención y os emplazo a que vengáis al próximo diálogo que se celebrará con Alejandro Castañeda sobre léxico, gramática y comunicación. Nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros.